Os doy las gracias por haber venido a verme a mí, pero sé que no me venís a ver a mí, sino a lo que estoy predicando, que creo que es el mensaje de Dios y creo que lo podéis comprobar por vosotros mismos. Sabéis, para mí es un privilegio estar entre vosotros, porque que alguien me llamara desde la otra parte del mundo para venir aquí, yo jamás me lo hubiese imaginado. Pero he de daros las gracias por el esfuerzo que eso os ha repercutido en vuestra economía y también porque estáis viniendo de distintos lugares para escuchar este mensaje, que gracias a Dios no soy la única persona que está dando. Dios está levantando gente en distintos lugares que está pregonando un mismo mensaje. Y algunos no pregonamos unas cosas y pregonamos otras, y así sucesivamente. Y todo hace un mismo conjunto, un mismo mensaje. Antes de empezar, como es habitual, vamos a hacerlo. Os voy a pedir que, por favor, todos los que podáis os pongáis de rodillas conmigo y le damos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu santo sábado, por lo que implica este día, por lo que implica el no solo recordar la creación, sino recordar también el momento de tu pronto regreso. Te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a captar todo lo que tú nos quieres decir, que nuestras mentes profundicen en tu conocimiento y que el Espíritu Santo nos vaya revelando toda la verdad. Ayúdanos a dar el mensaje de salvación a este mundo, porque sabemos que muy pronto vas a regresar y para algunos el fin puede ser en cualquier momento, porque no sabemos cuándo llamas a la gente al descanso. Ayúdanos a prepararnos y a ser conscientes de que este mundo te necesita y debemos dar este mensaje hasta el final. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me gustaría que en el tema de hoy, todos los que hayáis traído Biblia, busquéis un texto conmigo. Se halla en el libro de Judas. Ya sabéis, es el libro que es tan cortito que tiene un capítulo y unos pocos versículos. Y vamos a centrarnos básicamente en dos de estos versículos. El libro de Judas es un libro del que normalmente se trata poco. Y es un libro que, ya sabéis, está justo antes de Apocalipsis. Vamos a centrarnos en los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Son dos textos cortos, pero dos textos que nos pueden hacer pensar muchísimo. Resulta que hay un señor llamado Enoc que profetizó. ¿En qué época vivió Enoc? ¿Antes o después del diluvio? Antes. Y es la séptima generación desde Adán. ¿Sabéis que cuando se habla del 7 en la Biblia, evidentemente nos está denotando algo? Los números en la Biblia todos tienen su significado. Y no es casualidad que el señor Enoc viviera precisamente como esa séptima generación. ¿El 7 qué significa? Perfección. Perfección. ¿Y Enoc cómo fue ante Dios? Perfecto. Perfecto. ¿Y qué le conllevó eso? Que el Señor, ¿qué hiciera con él? Se lo llevó. Sin ver la muerte, fue traspuesto al cielo. Pero ¿os habéis dado cuenta el lenguaje que usa aquí Judas cuando escribe haciendo referencia de Enoc? Mirad qué dice. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Está diciendo aquí que Enoc dijo, vendrá el Señor. ¿Qué tiempo utiliza? ¿Futuro, presente o pasado? Futuro. Pasado. El Señor está diciendo, vino el Señor. Enoc dice, vino el Señor. ¿Cómo puede decir, vino el Señor, si el Señor aún no había venido? ¿Cómo puede ser?
Pues es muy sencillo. Los profetas tienen esa facultad de ver el futuro como si realmente ya hubiera acontecido. Esa facultad que Dios les da, los auténticos profetas. Y con esto, la Biblia nos da una certeza absoluta de que Jesús, ¿qué haría? Aparecer en la tierra. Pero, ¿nos está describiendo su primera venida? ¿O la segunda? La segunda. La segunda. Porque viene con muchísimos ángeles. ¿Y en la primera venida vino con muchísimos ángeles? ¿No? Solo hubo un ángel que intentó anunciar que venía y se encontró en que nadie lo estaba esperando, y cuando ya se va a regresar encuentra a esos pocos pastores que realmente son los que estaban esperando al Mesías. Que también es curioso, ¿eh? ¿Cómo puede ser que fuera gente de lo considerado desecho de la sociedad, como eran los pastores en Israel, los que estaban esperando a su Señor, y en cambio los dirigentes de Iglesia no? Hoy vamos a ver en parte por qué los dirigentes judíos no esperaban al Mesías. Pero también démonos cuenta que lo que está anunciando aquí es la segunda venida. Cierto es que esa estrella que se vio en Belén estaba formada por ángeles, no era ningún asteroide ni ningún cometa que pasaba, por más que quieran decirnos esto algunas personas, eran ángeles. Pero no es la gran multitud de ángeles que nos está describiendo este texto, porque cuando Jesús vino, ¿aplicó justicia directamente? No. Eso va a ser en la segunda venida. Por tanto, hay algo que también debemos tener claro. Aparece Enoc como la séptima generación desde Adán, y en ese 7 anuncia el qué, la segunda venida. Por tanto, nos lleva a asociar el 7 con qué, con la segunda venida de Jesús. Pues hoy vamos a ver precisamente esto. Una profecía bíblica que nos habla de 6.000 años de historia, y luego en ese periodo que va del 6 al 7 es cuando aparece ¿quién? Jesús. ¿Sabéis? Hay muchos hermanos que, por desgracia, y estoy hablando de hermanos adventistas, desconocen totalmente que en la Biblia se hablaba de 6.000 años de historia y que volvería Jesús. Pero también es grave cuando muchos hermanos desconocen que el espíritu de profecía, a través de Ellen White, dejó claramente constatado que habría 6.000 años de historia y que volvería Jesús. ¿A cuántos de vosotros, cuando os instruyeron como adventistas, si es que lo sois todos, os enseñaron que pasarían 6.000 años y vendría Jesús? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Fue alguien instruido así aquí? ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros? ¿Unas 2 personas? ¿Nadie más que se hizo adventista aquí fue instruido en que pasarían 6.000 años y vendría Jesús? Pues, ¿os dais cuenta? Tenemos un problema como iglesia. Bueno, he de decir que, y he de constatar una vez más, por los detractores que siempre me van detrás, que no puedo decir abiertamente que yo soy adventista del 7º día porque me borraron, y por tanto, cuando digo esto, he de pronunciar siempre que yo ya no soy miembro oficial, aunque siempre digo que me siento de todo corazón plenamente adventista, de los de antes, ¿entendéis? Bueno, pues sabéis, encuentro muy penoso, muy triste, que todas las personas que están entrando a la iglesia no sepan esto. Es más, he de deciros que últimamente la corriente que está en boga es que decir que después de 6.000 años justos vendrá Jesús, que esto se debería haber desechado ya de nuestras iglesias, o de las iglesias adventistas. ¿Es esto cierto? ¿Debe ser así? ¿Debemos desechar la historia de 6.000 años para decir que viene Jesús? Vamos a comprobarlo con la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Os parece bien? Porque si la verdad es clara, muchas bocas deberán cerrarse, aunque no les guste. Podrán seguir diciendo muchas cosas, pero no podrán decir la verdad. Con un escrito está. Os advierto que hoy vamos a tener algo sumamente central, y está versado en este libro, aparte de la Biblia o además de la Biblia, el conflicto de los siglos, de Ellen White. ¿Todos tenéis este libro en vuestros hogares? ¿Sí?
Si hay alguien que no lo tiene, le insto a que, por favor, saliendo de aquí, prácticamente lo primero que pueda hacer es buscarse este libro. Porque vamos a hablar en concreto de 2 páginas de este libro. Podríamos hablar de muchas más. Y de hecho haremos referencia en forma solapada a ello. Pero vamos a centrarnos en 2 páginas de este libro. Vamos a adentrarnos precisamente en algo que los judíos ya creían, que habría 6.000 años de historia y que aparecería el Mesías. ¿Y sabéis en qué se basaron? Dijeron que en la Biblia hay unos hechos, unas figuras, unos símbolos que quieren decir ciertas cosas. Un día, 1000 años. ¿Os suena de algo esto? ¿Un día equivale a 1000 años bíblicamente? ¿Sí? ¿En qué os basáis para decir que un día equivale a 1000 años? Cuando dice para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Y eso dónde está? Lo dice Pedro. O sea, fijaos que nos estamos centrando en un texto bíblico que está en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:8, ¿verdad? Un día 1000 años, 1000 años un día. Pero los judíos no aceptaban el Nuevo Testamento. Y antes de que el Nuevo Testamento existiera, resulta que los judíos ya decían lo mismo. ¿En qué se basaban ellos? ¿Os lo habéis planteado? En la creación y en un texto bíblico también que era muy claro al respecto. Salmo 94. Luego los vamos a ver estos textos. Pero para que tengamos un poco de conocimiento en general, nos hemos de centrar ahora en el pueblo judío, no en el pueblo cristiano. Pero, ¿sabéis? También se centraban en algo más. Se basaban en un cómputo de jubileos. Y ellos creían que habría una cantidad de jubileos en concreto en la historia, y al final de esos jubileos, justo, aparecería el Mesías. Vamos a verlo un poco todo esto. Pero también hacían referencia a que en el calendario judío había 7 fiestas. Y ellos comprendían que cada fiesta equivalía a 1000 años, un proceso histórico. Y al final, a la última, aparecería el Mesías. Aquí tenéis un listado de las fiestas judías en las cuales hacían precisamente esta correspondencia. Pero, ¿sabéis? También es curioso. ¿Sabéis que había una fiesta llamada de Sukkot, o de los tabernáculos, o las cabañas? Ellos a esa fiesta le aplicaban una duración de 7 días. Y creían que cada día significaba algo y que al final, en el 7º, era precisamente una significación de que aparecería el Mesías. Recordemos que ellos aquí no están hablando de la primera venida del Mesías. Tendremos esto, Resulta que también se adentran y en el Talmud babilónico comentan una serie de textos. Aquí los tenéis en inglés, vamos a verlos traducidos más o menos al español en esa versión automática que nos da los ordenadores. Y, ¿sabéis una cosa? También hablaban de unos ciclos. Y en esos ciclos ellos entendían que cada 1000 años pasaba algo y al final también aparecía el Mesías. Os lo estoy pasando así. Recordad que toda mi información que traigo aquí va a ser vuestra. Solo la tenéis que descargar y la podréis tener para mostrársela a quien queráis o estudiarla por vosotros mismos más a fondo. En todo este texto, después aparece otra cosa. Y aquí está ese texto que antes me decíais, que es el Salmo 94. Porque cuando Pedro escribe, no se está inventando nada. Pedro, cuando habla de un día igual a 1000 años, está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento. No se inventa nada, solo lo constata. Mirad, Oseas 6 del 1 al 3 fue uno de los textos que ellos estudiaron y llegaron a una conclusión con él. Luego vamos a verlo. El mismo Salmo 94 fue uno de ellos. Pero también hablaron de algo muy concreto. ¿Sabéis que cada 7 años se les prescribía al pueblo de Israel algo muy concreto? ¿Qué debían hacer cada 7 años? Dejar libre a tus esclavos.
referente a la tierra. Descansar. Dejar descansar la tierra. Ajá. Lo de dejar a los esclavos, etcétera, era en los jubileos. Esto era los barbechos. Cada séptimo año había una liberación de la tierra. La tierra se la dejaba reposar porque la tierra se regeneraba a sí misma, gracias al poder de Dios, evidentemente, y todo después podía volver a producir mucho más. Y durante ese año, ¿ellos qué debían hacer? Pues dar gracias a Dios porque habían sido mantenidos 6 años y el séptimo, tranquilos, que no tendrían problema para seguir subsistiendo. Dios los iba a ayudar. Aún es ahora, y en muchos lugares, se sigue haciendo el barbecho. Se divide la tierra en porciones y se le va haciendo una rotación que coincide precisamente con cada 7 años. Hay lugares en el mundo que aún lo hacen. Pues bien, mirad lo que tenéis en pantalla. Aquí lo que estáis viendo es un diálogo entre unos rabinos. Y estos señores empiezan a hablar de que habría 6.000 años en el mundo y sucedería algo. Mirad qué nos dicen. Deberán existir, decía el rabino Katina, deberán existir 6.000 años en el mundo y uno más, 1.000, el séptimo, que serán asolados, como está escrito, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Fijaos que hablan en aquel día y lo concretizan, ¿eh? Un día, hay un tiempo para todo. Y el otro, Abaye, dice, será desolado 2000, como se dice, después de 2 días no revivirá, en el tercer día no resucitará y viviremos delante de él. Está haciendo referencia al texto de Oseas 6 del 1 al 3. Es un texto que hemos leído tantísimas veces en la Biblia y que no aplicamos como tal. Nosotros muchas veces leemos los textos y no le damos la importancia que tienen, por ignorancia, porque ignoramos la propia palabra de Dios. Pero resulta que hay señores que nos llevan miles de años de anticipación en la vida de este planeta y estaban siendo bastante inteligentes, gracias a Dios, para darse cuenta que había una serie de textos que hacían referencia a algo mucho más allá de lo que ahora llegamos a captar. Sobre el texto de Isaías 6, del 1 al 3, se ha hablado mucho que es un texto mesiánico, que hacía referencia ¿a quién? A Jesús. El texto nos viene a decir que hay una muerte, una resurrección, y todo esto, previamente, hay 2 días. Entonces, ¿a quién se aplicaría esto? A los últimos 2000 años. Claro, a los últimos 2000 años, sí. Pero la tradición hacía pensar que se hacía referencia solo a Jesús, a que moriría 2 días en la tumba y resucitaría. Entonces muchos cristianos han aplicado el texto de Oseas 6 del 1 al 3 solo a Jesús. Pero en verdad el texto iba mucho más allá, precisamente por la gran referencia que nos da la Biblia de que un día iguala 1000 años. No hay otra. Bueno, sí hay otra. En profecía también se da otro cumplimiento. Un día equivale ¿a cuánto? A 1 año. A 1 año. Pero esto no quiere decir que siempre deba ser así. Hay momentos en que la profecía tiene otra aplicación, y en estos casos es lo que vamos a ver. Y no es ningún invento mío, ya lo decían hasta los propios judíos. Seguiremos avanzando, porque veis, ellos también se basaban en el año del jubileo que aparece en Levítico 25. Y ellos creían que habría una serie de cómputo de jubileos y llegaría el fin. ¿Por qué ellos interpretaban esto? Porque entendían, al igual que con el barbecho, que al final de un periodo había una liberación. Si cada 7 años había la liberación de la tierra físicamente, cada 49 años, el que hacía 50, ¿qué sucedía? La liberación de la gente. ¿Os dais cuenta? Coincidía la liberación de la gente. ¿Con qué? Era un juicio. Es un juicio. Porque Dios dictamina que automáticamente cuando se cumple ese año tiene que haber liberación.
Entonces, ¿qué significaba? Salvación. Por tanto, los judíos deberían tener presente cada 7 años y el que hacía 50, que esa forma de hacer ellos, como era habitual en su sociedad, les llevara a pensar que todo esto tenía una simbología. Les debería llevar a pensar, a recordar, que llegaría un punto en que se terminarían los jubileos y justo en ese momento vendría el Mesías. Y nosotros normalmente, cuando leemos el libro de Levítico, decimos, vaya rollo de libro. Que cuando llegas a Levítico, cuando estás estudiando la Biblia, dices, qué pesado que es este libro, que si esta ceremonia, que si la otra, va, me salto a números. Pues hacemos muy mal. Porque el libro de Levítico estaba dándonos unas lecciones impresionantes de cuándo volvería Jesús. Sí, no de cuándo aparecería solo Jesús como Mesías en la tierra en Belén, sino que hacía referencia a la segunda venida de Jesús. Bueno, pues voy a avanzar un poco más y vamos a ver esa explicación de los jubileos y del reposo de la tierra. Fijaos, Levítico 25 nos dice que el reposo de la tierra sería cada 7º año, pero que el jubileo era cada 50 años. Es muy triste pensar algo, que hay personas de otras denominaciones que dicen que el jubileo era a los 49 años, que el año 49 era el del jubileo. Pues bien, he de decirles a esas personas que están muy equivocadas, no digo con mala intención, sino que están muy equivocadas porque el texto bíblico, cuando lo leemos, nos dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. ¿Pero qué nos dice al respecto? Mirad el versículo 10. Y santificaréis el año 49. ¿Nos dice esto el texto? Dice el 50, no el 49. Por tanto, estas personas que están diciendo que los jubileos son cada 49 años, para decir que no nos podemos fiar de que hay una fecha exacta de año para el retorno de Cristo, y que eso sería antes porque se recortan años, o sería después, depende cómo se lo mire, se están equivocando de lleno. Porque la misma Biblia nos dice que era cada 50 años. Por tanto, hemos de suponer claramente que al final de estos periodos de jubileos, como entendían los judíos, vendría el Mesías. Como esto creo que queda claro para todo aquel que quiera verlo, vamos a seguir profundizando un poco más. Un paralelismo con textos. Mirad algo sorprendente. Génesis 6:3. Todos conocéis este texto porque tiene que ver con el diluvio. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, más o menos os lo he resumido aquí en amarillo. 120 años que Dios le dice a Noé que la tierra sería destruida por el diluvio. Ese es el tiempo desde que Dios le dice a Noé y aconteció el diluvio. ¿Es matemático? ¿Sucedió el diluvio 120 años después que Dios le dijo esto a Noé? Sí. La tierra reposaría de su maldad, sería libre. Por tanto, ¿qué sería en simbología? Un jubileo. ¿Entendéis? Sería el año de jubileo de la tierra. ¿Por qué? Porque habría júbilo por los que se han salvado, pero a su vez, ¿qué sucedería? La maldad se acababa, la liberación del mal, del pecado. O sea que el diluvio no es nada más, no solo un hecho en el pasado, sino una significación de algo que acontecería en un futuro. Jesús, ¿qué dijo? Como en los días de Noé, así serán los días en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está haciendo? Acoplar las dos cosas bajo unas mismas palabras. ¿Entendéis? Bueno, ¿y por qué Dios espera justo 120 años a decirle a Noé, antes del diluvio, que iba a haber esa catástrofe?
¿Por qué no se lo dice 200 años antes? ¿Por qué no se lo dice 121 años antes? ¿Por qué no se lo dice 119 años antes? ¿Por qué en el 120? ¿Un capricho divino? ¿Sí? No hay caprichos divinos. Dios, cuando hace las cosas, las hace con un propósito. Otra cosa es que nosotros lo captemos o no. Pero Dios, desde luego, no podemos decir que hace las cosas al azar. Todo lo planifica. Si esto era un jubileo básico para toda la tierra y Dios le da 120 años, Noé, ¿qué estuvo haciendo durante estos 120 años? Predicando. ¿Y qué predicaba Noé? Que aquí iba a acabar la tierra. Exacto, vendría el diluvio, esto se acaba, la tierra se acaba. ¿Y qué hacía Noé cada año, sabiendo que quedaban 120 años? ¿Sabéis? El lenguaje lo escribe. Y es que él iba dando cada año la amonestación necesaria, rebajando el tiempo. 120 años, ¿qué decía? Os quedan 120 años. Daba una fecha, la daba para el fin del mundo. Pasaba un año y ¿qué hacía Noé? 119. Quedan 119, reaccionar. Quedaban 16 años y ¿qué hacía? Lo mismo. ¿Y la gente qué hacía? Anda ya, ¿cómo va a ser esto, verdad? ¿Y pasó o no pasó? Pasó. Y gracias a Dios he tenido la posibilidad de ir a Turquía, a Armenia, en el monte Ararat y ver que el arca de Noé sigue estando allí. ¿Por qué lo tapan? Ya lo sabéis, ya os lo dijimos en la conferencia que tuvimos aquí. Pero por más pruebas que presentemos, más evidencias de la madera y todo lo que queráis, el mundo sigue negando que el arca de Noé aún existe. Y el arca de Noé existe y nos constata que todo esto que está en la Biblia es verdad. Y por tanto nos está avisando. Hubo una destrucción. Fueron avisados 120 años antes. Y Jesús nos lo dijo, como en esos días al final. ¿Y ahora qué? Jesús no nos va a avisar de cuándo va a volver. Nos va a coger por sorpresa. Como ladrón en la noche. ¿Creéis eso? Mas vosotros, oh hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. ¿Recordáis este texto, no? ¿Cómo podemos decir que Jesús no nos va a avisar? No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, Amós 3:7. Y va a aparecer por sorpresa, ¿verdad? ¿Quién se cree eso, que estudie la Biblia a fondo? Nadie. Bueno, iremos viendo más. Si en la numerología simbólica 120 años equivaldría a 120 jubileos, un jubileo es cada 50 años, muy sencillo, el mensaje que se estaba dando a través de Noé a todo el mundo en general, para los de antes y después del diluvio, equivalía a decir que habría 120 jubileos. Esto es lo que captaron los judíos estudiando la Biblia. Bueno, la Torá. Y que si cada 50 años es un jubileo, 120 por 50, habría 6.000 años de historia de la humanidad y vendría el gran jubileo, a lo que hacía vinculación esos años de jubileo que Dios les había marcado. Y ellos lo tenían muy claro. Sabían que había 6.000 años de historia y vendría el Mesías. Justos, matemáticos, porque el diluvio se anticipó o se retrasó. ¿Qué creéis? ¿Se anticipó el diluvio? No. ¿Se retrasó el diluvio? No. Vino cuando tocaba, cuando fue programado por Dios. Y antes se lo había dicho a Noé. Y ahora creemos que Jesús vendrá sabiendo, y lo veremos aún más, que los 6.000 años de historia es lo que va a suceder justo matemáticamente para que Jesús regrese. ¿Creemos que ahora se va a anticipar o se va a posponer? No, va a venir el día que... Va a venir cuando se cumplan 6.000, sí o sí, porque el jubileo empezaba justo cuando empezaba ese año 50. Por tanto, que no nos engañen, ni vendrá antes ni vendrá después, vendrá en el 6.000. ¿Lo queremos ver aún más claro? Vamos a ver más cosas. Otra confirmación, la muerte y resurrección de Moisés a los 120 años.
¿Murió Moisés a los 120 años? Sí, ¿no? Mirad, Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Tomai, porque se muere. No pierde su vigor, sus ojos no se oscurecen, porque se muere. ¿Es un capricho divino? ¿Os lo habéis planteado? ¿Cuándo se muere una persona si no es por un accidente? Cuando le pasa algo, ¿no? Tiene una enfermedad o tiene una cierta vejez, se va apagando y se muere. ¿Veis a alguien que se muera porque sí estando en plena vitalidad y no tenga absolutamente nada? ¿Es que no? Moisés vive 120 años y Dios le dice, ahora te toca. Mirad Judas versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y qué hace? Coge a Moisés y se lo lleva al cielo. Justo cuando él tiene 120 años. Muere y lo resucita. Mateo 17, del 1 al 3. 6 días después, fijaos, 6 días después constata el texto bíblico, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea que Moisés estaba en el cielo, y en esos momentos aparece Moisés al lado de Jesús. Por tanto, ¿qué nos está indicando el texto? ¿Moisés era representación de quién? ¿O será representación de quién? De los que resucitan. De los que resuciten durante esos 6000 años de historia de la tierra y van a estar en la gloria en el reino de Dios. Cuando Jesús se transfigura, ¿qué hace? Demostrar el reino de Dios entre ellos. Se manifiesta como tal. ¿Pero os habéis dado cuenta cuántos días pasan hasta que esto sucede según el relato? 6 días después. 6 días. Por tanto, ¿qué nos está diciendo bajo figuras, bajo el lenguaje? Que habrán 6000 años de historia y se va a manifestar ¿quién? Cristo. ¿Os dais cuenta? Qué fácil es, ¿eh? ¿Cuándo sabemos esto? Qué fácil es ver el lenguaje que Dios ha hecho utilizar por sus profetas y apóstoles en la Biblia para decirnos, como dice Ellen White, desde el principio de la Biblia hasta el final, por todas partes, cuándo vendrá Jesús. Y nosotros sin enterarnos. Gracias a Dios que ha habido gente en otras épocas que ha sido más lista que nosotros. A veces pensamos que ahora tenemos más luz que nunca, que somos unos iluminados total, no unos illuminatis, ¿eh? Y resulta que de eso nada. Ahora somos más cortos en la investigación bíblica de lo que eran los antepasados. Eran más listos, sí. No me extraña. Sabéis que 6000 años de pecado sobre la humanidad nos ha vuelto más tontos, ¿no? Es una realidad. Nos ha vuelto más bajitos, más feos y encima más tontos. O sea, ¿qué podemos esperar? Pues como Dios no nos ayuda a entender las cosas, no nos enteramos de nada, ¿eh? Bueno, podríamos hablar de por qué Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuántos son ellos incluyendo a Jesús? Etcétera, etcétera. Fijaos, Pedro, Jacobo y Juan son 3. Y entonces se manifiesta esto. Podemos mirar, serán al tercer milenio que aparecerá Jesús, después de su venida. Podemos contar Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. 4. ¿Qué podría significar? ¿No suceden 4000 años y aparece el Mesías en la tierra, Jesús en Belén, 33 años pululando por la tierra? Y podemos contar, y resulta que estos 4, más Moisés y Elías, son 6. Y se manifiesta la gloria. 6000 años de historia y vuelve Jesús. ¿Os dais cuenta cómo en la Biblia nada está por casualidad? Bueno, pues vayamos viendo más. Lo que enseñaron los cristianos en los primeros siglos. 6000 años de historia y la segunda venida de Jesús. ¿Sabéis? Hay muchas personas que ignoran esto. Por desgracia hay hermanos adventistas
a los cuales ya no me atrevo a llamar a según quién hermanos, podemos ser primos, incluso lejanos, pero ya no hermanos, que ignoran y tiran por tierra esta confirmación histórica de que había cristianos en el principio de los siglos, como tales, que ya estaban hablando de 6.000 años de historia y que volvería Jesús. Pues nada, vamos a demostrarlo, porque hay personas que ni demostrando quieren ver, pero bueno, creo que vosotros vais a ser más sensatos e inteligentes, gracias a Dios, y os vais a dar cuenta de una realidad histórica. Un escrito católico sobre los padres de la Iglesia y la tradición judía. Esto que veis está escrito por católicos, no por adventistas ni por protestantes, católicos. Y resulta que ellos llegan a la conclusión que habría 6.000 años de historia en el mundo y aparecerá Jesús. ¿Y en qué se basan? Pues mira, lo mismo que os he estado mostrando. En el Talmud babilónico, en tradiciones judías, en la creación, 6 días y el séptimo es sábado, reposo, encontrarse con Dios, ¿no? Bueno, pues por si fuera poco, ellos aquí nos citan a San Ireneo, Orígenes, Lactantius, San Jerónimo, San Agustín, Cornelio, a Lapide, con sus escritos. Estos primeros cristianos estaban hablando de que habría 6.000 años de historia y que volvería Jesús, que sería el fin del mundo. ¿Os han enseñado esto en la iglesia alguna vez? No. A mí, en 43 años casi de haber estado dentro de una iglesia, jamás me enseñaron esto. ¿Es culpa de ellos? No, quizás es que lo ignoraban también como yo. Pero por eso debemos investigar por nosotros mismos y pedirle a Dios que nos vaya conduciendo, porque si el Espíritu Santo no nos ayuda a entender cosas y a encontrarlas, seguimos estando en Babia. Bueno, pues luego hablaremos de estas citas. Mirad también cómo ellos hablan de los judíos que dividían la historia en 3 periodos de 2.000 años. Y después aparecería Jesús. Se basan en los textos de 2 de Pedro 3.8 y el Salmo 94, que ya sabéis que en la Biblia católica consta como el 89. Pero bien, después de todo esto, vamos a avanzar un poco más y llegan a esta conclusión. Los otros 2.000 años a partir de la muerte de Cristo en el año 30, ponen ellos, nos llevan al 2031 para el año del fin de la era cristiana. ¿Se están equivocando en algo aquí? ¿Jesús en qué año muere? ¿En el 31? Hay personas que creen que fue en el 33, porque creen que Jesús nace en el año 0, y el año 0 no existió. Y eso se basa además en un cómputo sobre un calendario que han tergiversado expresamente para que no podamos poner las cosas donde deben tocar y así despistarnos. Luego vamos a ver esto, si Dios quiere. Pero aún y así, por meses les da el 31. ¿Van equivocados? Vamos a verlo. ¿Tenéis ganas de saber qué escribían estos padres de la Iglesia, llamados así? Mirad, por ejemplo, a Bernabé, sobre el año 100 de la era cristiana. En Epístola a Bernabé dice: entonces, hijos, en 6 días o en 6.000 años, todas las profecías serán cumplidas. Luego dice: el descanso en el 7º día. Esto significa que en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, Él destruirá al anticristo, juzgará al mundo y cambiará el sol, la luna y las estrellas. Entonces Él realmente descansará durante el reinado milenial, el cual es el día 7º. Toma. No lo dijeron los primeros cristianos, ¿eh? Pues mirad ahora al señor Ireneo, sobre los años 180, en su libro En contra de las herejías, escribe: el día del Señor como 1000 años, y en 6 días las cosas creadas fueron completadas. Es evidente entonces que estas cosas terminarán al final de los 6.000 años. Llevamos 2, ¿eh? Hipólito. El Shabbat es un tipo de un reinado futuro. Un día con el Señor es como 1000 años. Ya que en 6 días el Señor creó todas las cosas, sigue que en 6.000 años todo estará cumplido. Llevamos 3. Pues podemos ir pasando uno tras otro y todos nos vienen a decir lo mismo. Todos.
Y ya vamos por el año 304, ¿eh? Y aún seguían manteniendo esto como creencia. ¿Se lo inventaban acaso? Bueno, pues aquí hay recogidos unos cuantos, pero ¿sabéis que hay muchos otros autores de los primeros cristianos que seguían diciendo lo mismo? Pues tenemos un problema, porque si estos primeros cristianos alegaban esto, y los judíos antes también, ¿nosotros qué hemos de alegar? ¿Que somos más listos y todo esto era mentira? Pues aún comprobaremos más cosas. ¿Habéis oído hablar del historiador Edward Gibbon? Aparece en los comentarios proféticos de Uriah Smith, Ellen White, etc. Resulta que este historiador nos dice una serie de cosas, la tradición judía y los padres de la Iglesia al respecto. Aquí se hace en un lugar, que es esta página, El Mundo de Mañana, se habla también en preguntas y respuestas. Alguien pregunta, esto de los 6000 años y después viene el reinado de Cristo, ¿de dónde proviene? Y aquí este señor que tiene esta página da la respuesta precisamente basándose en todo lo que estamos viendo. Yo no sé si es adventista o no, pero desde luego lo clava. Y allí precisamente informa de lo que dice el cardenal Gibbon, bueno, este señor, el historiador Gibbon. Y también nos va hablando de cosas, una vez más, cogiendo escritos de los cristianos primitivos, en los cuales hace referencia a lo mismo. Pues lo está diciendo un historiador, no es invento. Y así podemos seguir avanzando y ver continuamente más de lo mismo. Pero hay un detalle interesante. Mirad qué detalle que a veces nosotros leemos y como siempre no nos enteramos. Gracias a Dios que Dios da luz a muchas personas, no solo adventistas. Dios da luz a muchas personas porque son sinceros y buscan la verdad. Quizás están en errores en otras cosas, pero de ellos también podemos aprender algo. Mirad qué nos dice aquí. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, le advirtió: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Con todo, Adán vivió 930 años. ¿Cómo fue posible? Una forma es la que justamente Metodio y otros comentaristas de la Iglesia primitiva explicaron. Desde que un día para Dios es como 1000 años, Adán debía morir antes de que concluyera el primer periodo, o el primer día de 1000 años. Y eso fue lo que sucedió. ¿Y es verdad o no? Claro, no vivió 1000 y algo. Se cumplió lo que le dijo Dios. Qué maravilloso es leer la Biblia bien cuando se saben estas cosas, Y cuántas cosas no nos quedarán por descubrir. Ahora veamos qué escribieron gente de los siglos XIX y XX sobre los 6000 años y el regreso de Jesús. Investigadores cristianos. ¿Habéis oído hablar de Sylvester Bliss? ¿Os suena de algo este señor? Normalmente no nos suena de nada, Yo os digo la verdad, hasta que no empecé a investigar, vamos, ni saber que existía prácticamente. ¿Sabéis? Este señor quizás os va a servir de referencia cuando sepáis que es el historiador de la vida del señor William Miller, Guillermo Miller. Lo conocéis, ¿no? Ese señor que fundó el movimiento adventista diciendo que Jesús volvía en 1843, después en 1844. Y él hace su biografía, y es donde relata algo que a algunos les va a sorprender. Que el señor William Miller era un masón. Anda. Entonces, claro, todo eso es un invento de la masonería para desviar a la gente de... No, no. El señor William Miller fue masón, pero se lo dejó. Esta es la diferencia. Lo mismo hizo Sir Isaac Newton, gran comentarista de las profecías, donde tanto Ellen White como Uriah Smith, pioneros adventistas hablando de profecías, le dan el crédito como una persona de un talento impresionante utilizado por Dios. ¿Por qué? Porque dejó también las sociedades secretas. Por eso, no podemos decir, porque esta persona ha sido esto, ya hemos de rechazarlo. No, porque Dios puede utilizar a personas sinceras que se apartan del error y buscan la verdad. Otra cosa es que se hubiesen mantenido R que R allí mismo, y no lo hicieron. Bueno, pues Sylvester Bliss, aparte de ser el biógrafo de William Miller,
Es un hombre que hizo un estudio profundo como pocos han hecho, hablando del momento del retorno de Cristo. ¿Y que de dónde saqué a este señor? Os podéis preguntar. O no, no sé si os lo preguntáis, pero lo voy a decir igual. Gracias al conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos tiene algo, si sobre todo cogéis estas ediciones antiguas. Ya os digo que en según qué ediciones modernas hay algo que no aparece aquí. No estoy hablando ya de los textos en sí, que se suprimen trozos de los jesuitas y tal para quedar bien, o porque nos han infiltrado. Bueno, resulta que al final de este libro hay una cosa llamada apéndice. No sé si la cámara lo ve bien. Apéndice. Y aquí, en el apéndice, resulta que se dan referencias a cosas que aparecen en las páginas del escrito del libro de Ellen White. Si vamos a una cierta referencia que aparece aquí, cuando empezamos a tirar del hilo, vamos a parar hasta este señor. Y resulta que Sylvester Bliss, mira por dónde, tiene un libro que está en inglés que aparece subido a internet y que vosotros, que sabéis inglés prácticamente todos, os lo podéis descargar, lo podéis leer y os lo recomiendo de arriba abajo. ¿Sabéis? Yo me enteré, aún no sé cómo, porque Dios quiere, porque ya sabéis que yo de inglés soy una patata total. Y bueno, leyendo ciertas cosas me di cuenta de lo que estaba realmente hablando allí. Y es impresionante, imperdible, no tiene desperdicio. Pues sabéis, Sylvester Bliss habla de dos personas y utiliza sus escritos, James Ussher y William Hales. Y supongo que también diréis, ¿y estos señores quiénes son? Bueno, es lo que suele pasar, ¿eh? Primero de todo, aquí tenéis a Sylvester Bliss. Y mirad, en 1863, Sylvester Bliss, pionero adventista y uno de los líderes del movimiento millerita, publicó el libro titulado Análisis de la cronología sagrada. Fue editor de Signs of the Times y posteriormente editor de Advent Herald. Por tanto, era un adventista, ¿no? Pues aquí tenéis su libro y ahora podéis ver quiénes eran James Ussher y William Hales. Los dos eran arzobispos clérigos, mirad de qué años, 1581 a 1656 el señor Ussher y Hales de 1747 a 1831. Los dos, ambos irlandeses, pero eran de lo mejor en su materia. Y Sylvester Bliss los utiliza. Y algunos dirán, ¿cómo puede ser que un adventista esté cogiendo textos de gente que no tenía la verdad plena? ¿Y Ellen White qué hizo? Lo mismo. Ellen White sabía hacer algo gracias a la inspiración de Dios, coger de un autor cualquiera lo que era bueno, pero lo otro que era malo lo desechaba. ¿Cómo lo sabía una señora cateta sin estudios, hablando de nutrición, de educación, de profecía y de lo que fuera? Por inspiración divina, no había otra. Y resulta que con el paso de los años se demuestra que lo acertó plenamente, seleccionó lo correcto. Bueno, esto es tremendo, para que luego digan que no era inspirada por Dios, pues ya me dirás. Sigamos avanzando. Aquí tenéis al señor Ussher y este libro, Los Anales del Antiguo y Nuevo Testamentos. ¿Y a qué se dedicó este señor? Pues bueno, mirad, aquí nos lo explican un poco. Muchas cronologías de la Biblia han sido preparadas, pero con resultados diferentes. Una de las más famosas es la cronología del arzobispo Ussher a partir del año 1600, que ha sido registrada en la versión del rey Jaime, o rey Santiago, la King James, que es la Biblia que soléis utilizar en inglés. Según él, el tiempo de Adán a Cristo era 4004 años. ¿Entendéis esto? Desde Adán hasta Cristo, 4004 años. El hecho de que no fueran los 4000 años exactos es porque Jesús nació 4 años antes de nuestra era. ¿Entendéis? Jesús nace entre el -4 y -5, en ese periodo. Entonces, resulta que desde Adán pasan esos justos 4000 años. Bueno, pues aquí tenéis ahora el libro de William Hales, otro que no tiene desperdicio.
Y si miramos quién era William Hales, mirad todo lo que hizo. Su obra más conocida es un nuevo análisis de la cronología, que tardó 20 años en completarse y fue finalmente publicado en 3 volúmenes. Los podéis encontrar por internet, ¿eh? Son piezas de museo prácticamente, y caros, pero son joyas, ¿eh? En este libro, que trata sobre la cronología de la Biblia entera, Hales hizo su gobierno en lo posible utilizar fuentes originales. Fue a escritos súper antiguos, originales, de años y años atrás, buscando en la historia para las cosas la cronología bíblica. Y no lo hizo nada mal. ¿Tenían ellos la posibilidad de ponerse delante de un ordenador conectado a internet y encontrar todos los datos que buscaban? No. Para nada. En esos años, ¿quién tenía posibilidad de buscar datos fácilmente? Pues gracias a Dios que estos señores pusieron todo su empeño en intentar sacar cosas a la luz, buscando en los anales de la historia, y evidentemente no me extraña que tardara 20 años en escribir el libro. Se deberían desplazar por los lugares, deberían buscar en libros, en bibliotecas antiguas, todo lo que podían, pero encontraron todo lo que buscaban. Pues es curioso que nosotros, teniendo tan buenas fuentes, que desde casa prácticamente podemos hacer muchas cosas, y no se nos ocurra buscar cosas como ellos hicieron. Mirad, algo interesante. Hales demuestra con la cronología y fuentes antiguas que en el año 31 muere Cristo, justo cuando se cumplían 4000 años desde la caída de Adán y Eva. Justo, precisos. Y sí, lo deja claro, ¿eh? No da lugar a dudas. En el año 31 muere Cristo. Justo cuando Adán y Eva habían sido expulsados del Edén hacía 4000 años. ¿Creéis que es una casualidad divina? ¿Creéis que esto pasa porque sí? En el Génesis, capítulo 1, se habla del sol, ¿verdad? El sol aparece en la historia. ¿Y en qué día aparece el sol? En el 4. Y en la Biblia, ¿el sol es símbolo de quién? De Cristo, ¿no? De Jesús. 4. ¿Y aparece quién? Jesús. 4000 años, el sol. Jesús. No hay nada que esté porque sí. Todo estaba programado específicamente en el calendario de Dios. Dividido todo. 6000 años y uno más, un milenio más. Y allí justo se clava esto. Nunca mejor dicho, se clava, porque ¿qué sucede? ¿Cómo muere Cristo? Clavado en la cruz, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis? A alguien le interesó manipular la historia. Malintencionadamente cambiaron las cronologías y otros cambiaron hasta los calendarios para que el pueblo de Dios no esperara al Mesías cuando tocaba. Ni lo esperó cuando venía en el año 4000 de la historia de la humanidad desde la entrada del pecado, ni lo va a esperar en su segunda venida a los 6000 años, porque les han cambiado y manipulado los escritos. ¿Sabíais eso? ¿Lo queréis ver en demostración? Pues una vez más, resulta que el señor Sylvester Bliss coge todas esas referencias antiguas, las compila y una vez recopiladas, las muestra. Y claro, resulta que los propios judíos fueron los que se encargaron, sí, esos mismos que asesinaron a Jesús, de cambiar las cronologías y posteriormente los calendarios, para que finalmente nadie esperara al Mesías. Bueno, pues si queréis algo de historia, aquí tenéis algo muy interesante. ¿Tenéis ganas de dormir o no? ¿No? Pues os lo digo porque os podéis dormir, porque voy a leer 7 imágenes como esta para centraros en el tema. Mirad qué escribe él.
Está traducido un poco automáticamente, o sea que no está bien del todo, pero para que cojáis todos los conceptos, ¿eh? Ahora llegamos al motivo que le asignan a la corrupción del hebreo por los judíos. Es traído por Efraín Sirus, quien murió en el año 378. Los judíos, dice él, han restado 600 años de las generaciones de Adán y Set, etc., con el fin de que sus propios libros no les condenen respecto a la venida de Cristo, habiendo sido predicho que él ha de aparecer por la liberación de la humanidad después de 5.500 años. Y hay cosas que ya no cuadran, ¿eh? Abulfaragius, en la página 72, un escritor del siglo XIII y un analista arminiano, declara el motivo asumido más completo de la siguiente manera: habiendo sido predicho en la ley y los profetas concerniente al Mesías que él debería ser enviado en los últimos tiempos, y los rabinos anteriores no hallando mejor estratagema para rechazar a Jesús como el Cristo, que alterando las generaciones de los patriarcas por las cuales la edad del mundo se conoce, ellos restaron un siglo de la edad de Adán hasta el nacimiento de Set, y añadieron la misma a su residuo de vida, y esto hicieron con las vidas del resto de los descendientes de Adán hasta Abraham. Por este método, su cálculo mostró que Jesús, Cristo, se manifestó cerca de la mitad del quinto milenio de la edad del mundo, que según ellos había de durar 7.000 años, y dijeron: todavía estamos en medio del tiempo y el tiempo señalado para la venida del Mesías aún no ha venido. ¿Te das cuenta qué forma de manipular? El aprendido, no sé cómo es esta traducción exactamente, Gregory de Oxford, de este modo explica el origen de esta opinión. En el primer versículo del primer capítulo de Génesis, la letra hebrea, original y legible, Aleph, que es la letra hebrea, que en la aritmética judía significa 1000, se encuentra 6 veces. ¿Sabíais esto? ¿Sabéis que ellos se basaban también, los judíos, en decir que 1000 aparecía en la letra Aleph y se encuentra 6 veces en el primer versículo de la Biblia? Y que esto quería decir que habrían 6.000 años de historia. Curioso, ¿eh? Pues mirad qué dice: a partir de ahí los antiguos cabalistas llegaron a la conclusión de que el mundo duraría 6.000 años, porque también Dios tenía 6 días acerca de la creación, y 1000 años con él son sino como un día. Salmo 94, 2 de Pedro 3:8. Por lo tanto, después de 6 días, que son 6.000 años de duración del mundo, habrá un séptimo día o sábado de descanso milenial. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, ¿no? Bueno, en algunos lugares, supongo que si ahora me presentara en la conferencia general de los adventistas del séptimo día que están siendo reunidos ahora en Texas, y les digo esto, igual me dicen que no, porque muchos grandes teólogos ya están diciendo que esto no es así. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Esta tradición temprana de los judíos se encuentra también en los oráculos sibilinos y en Hesíodo, como hemos visto, en los escritos de Darío Histaspes, el antiguo rey de los Medos, derivado probablemente de los reyes magos. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Y en Hermes Trismegisto, entre los egipcios, y fue adoptado por los primeros padres de la Iglesia, Clemens, Timoteo y Teófilo, obispo de Antioquía, quien observó que en el 6º día Dios hizo al hombre, y el hombre cayó por el pecado. Sao original y legible, en el 6º día de la Chiliad o 6º milenio del mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y salvó al hombre mediante la cruz y la resurrección. Pero para debilitar o defender la tradición misma, dice Gregory, no tengo ningún compromiso sobre mí. Me ceda esta observación que en la opinión de los que la sostuvieron, nuestro Salvador había de venir en el 6º milenio del mundo. Mirad qué conceptos tan claros llegaban a tener, ¿eh? El doctor Hales remarca que la prevalencia de esta tradición en todo el mundo pagano, judío y cristiano, fuese bien fundada o no, era una razón suficiente para los judíos de procurar invalidarla, acortando su cronología. Ellos ya lo veían, esto era así, por tanto hay que recortarlo como sea, porque si no, van a seguir a quien no quieren que sigan. Según la cronología de la Septuaginta, ya sabéis esa versión de la Biblia, el advenimiento del Salvador era 5.466 años desde la creación.
Ahora la tradición no apuntaba a la mitad del sexto milenio, sino al final del mismo. Manipulación por todos lados. Menase, un antiguo rabino judío, así expresó su convicción. En cuanto a mi opinión, creo que después de 6000 años el mundo será destruido, en un cierto día o en una hora, que los arcos del cielo deberán hacer un soporte como inamovibles, que no habrá más generación de corrupción, y todas las cosas por la resurrección serán renovadas y volverán a una mejor condición. Lo tenían claro, clarísimo. Bueno, y aquí va diciéndonos algo más. Menase también nos asegura que esto, sin ninguna duda, es la opinión de los más eruditos Aben Ezra, que lo buscaron en la nueva tierra de Isaías 65:17. El obispo Russell, profesor de Historia Eclesiástica en la Iglesia Episcopal Escocesa, en su discurso sobre el milenio, dice que Teopompo, que floreció 340 años antes de Cristo, relata que los magos persas enseñaron que el actual estado de cosas continuaría 6000 años. Magos persas, ¿a quién hace referencia? A los magos de Oriente, ¿eh? Después que el Hades o la muerte serían destruidos y los hombres vivirían felices, etc. También dice que la opinión de los antiguos judíos sobre este punto puede ser obtenida en la declaración de uno de sus rabinos que dijo: el mundo perdura 6000 años y en el 1000 o milenio que sigue, los enemigos de Dios serán destruidos. Era de igual manera una tradición de la casa de Elías, un hombre santo que vivió unos 200 años antes de Cristo, que el mundo debería soportar 6000 años y que los justos a quien Dios resucitaría no volverían al polvo. En lo que el obispo señala que por esta resurrección, él significaba una resurrección antes del milenio, es manifiesto por lo que sigue. Una vez más, es digno de notarse que los dos autores antiguos cuyas palabras acaban de citarse hablan del séptimo milenio como el día en que Dios va a renovar el mundo y en el que solo Él será ensalzado. Bien, esto va siguiendo, pero solo quiero leeros hasta aquí. El sabio Joseph Mede, llamado el Ilustre Mede, dice: la divina institución de un año sabático o séptimo año de solemnidad entre los judíos tiene una referencia típica a la séptima chiliad o milenio del mundo, según la tradición bien conocida entre los médicos judíos, adoptada por muchos, en todas las épocas de la Iglesia cristiana, que este mundo alcanzará su límite a finales de 6000 años. Él también nos informa que todo el colegio de cabalistas llama al séptimo milenio el gran día del juicio, porque entonces ellos piensan que Dios juzgará las almas de todos los hombres, y cita muchos de sus rabinos para demostrar que define el día del juicio, milenio o 1000 años, junto con la resurrección y el reino del Mesías. Por ejemplo, David Kimchi en Isaías 55:5 dice: la observancia del sábado, atención a esto porque muchas veces nosotros ni lo pensamos, la observancia del sábado es esencial a la fe. Para tal solo como observar el sábado, confesar que la tierra será renovada, porque el que lo creó de la nada lo renueva. Como si el que observa el santo sábado testifica su fe en el gran día de reposo en el que Dios renovará el mundo. ¿Qué os parece? ¿Cuántas veces leemos sábado descanso, verdad? Ayer en vuestra casa leíamos el sábado como parte integral de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. ¿Y qué nos dicen los textos? Acuérdate del sábado para santificarlo, o el séptimo día para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Nos lleva a dónde? A la creación. Pero también en otros lugares nos hace referencia a que el sábado recuerda que los judíos, el pueblo hebreo, mejor dicho, fue liberado de Egipto, ¿no? Pero somos conscientes que guardar el sábado quiere expresar a nivel mundial que es cuando Jesús va a volver al final de los 6000 años y en sábado. ¿Somos conscientes de esto? ¿Os dais cuenta que guardar el sábado no es ninguna tontería, ni fue clavado en la cruz, ni estamos libres de guardarlo por 1001 historias que se inventen? Porque estaríamos negando que Jesús viene al año 6000 en ese periodo milenial y en sábado.
Por tanto, el pueblo de Dios del último tiempo va a guardar el sábado sí o sí, porque si no, no va a ser pueblo de Dios. Sé que estas declaraciones a muchos les va a exaltar, pero es la verdad. No hay otra, porque si no estamos negando la palabra de Dios y lo que Él nos quería mostrar. Y si no queremos guardar el sábado y esperar el año 6000 para el regreso de Cristo, ¿podemos declararnos que somos cristianos de verdad? ¿O somos cristianos de los que hacen que las cosas nos vayan a nuestra medida, sin ser en un escrito está? No podemos guardar otro día, ni decir que es el domingo, ni decir que es el viernes, ni decir que todos los días son iguales, porque estamos yendo contra la palabra de Dios y estamos yendo contra nuestra salvación de aquí a muy pocos años. Siento si esto no gusta a muchos, pero es la verdad. Y Dios no va a salvar a quien rechace la verdad, a sabiendas. Bueno, esto va siguiendo. Ya os he dicho, os recomiendo este escrito en inglés para que lo estudiéis de arriba abajo. Da detalles impresionantes históricos que os van a sorprender por todos lados. Y es más, os digo que vais a entender incluso algo que aconteció cuando Pablo estuvo predicando en el Ateneo, en el Areópago, en Atenas. Y vais a entender un personaje que aparece allí aceptando el mensaje de Pablo. ¿De dónde surge ese personaje? ¿Queréis saberlo? Bueno, en las conferencias lo presentamos, si no, id directamente a la fuente. Lo vais a ver por vosotros mismos. Y ahora vamos a adentrarnos en esto. Los caraítas. ¿Cuántos de vosotros sabéis quiénes son los caraítas? ¿No sabéis nadie quiénes son los caraítas? ¿Quién? Judíos. Son judíos. Sí, son judíos. Pero son judíos que curiosamente no están de acuerdo con el resto de judíos, porque no tienen las creencias del resto de judíos. Y no digo que ellos acepten a Jesús como el Mesías, porque no lo aceptan, pero resulta que tienen otras convicciones distintas, son una minoría, y el resto de judíos, ya os lo podéis imaginar. ¿Por qué les tienen manía a esta minoría de judíos? Pues porque resulta que ellos tienen el calendario original que los otros judíos corrompieron, expresamente. Y ¿sabéis algo? Resulta que William Miller, para hacer la cronología de la profecía de los 2300 días, y Ellen White utilizaron el calendario caraíta, dándole toda la validez, porque efectivamente es el calendario auténtico, no el que llevan la mayor parte de judíos que están en todo el mundo y los que están en Israel. Por eso les molestan. Y eso que no creen en Jesús, si no ya os lo podéis imaginar. Pero ¿sabéis que a estos hermanos, porque son hermanos de hecho, por creencia, les falta un detalle? Aceptar a Jesús. ¿Y eso quién se lo debe dar? Ha quedado pendiente un tema aquí que no hemos podido tratar, los judíos en el tiempo del fin. Pero os anticipo, judíos van a ser convertidos porque se les va a mostrar la profecía de un modo claro en Jesús, cumpliendo el Antiguo Testamento en el personaje de Jesús, pero además con todo el resto de profecías que van a implicar que ellos se den cuenta y acepten al Señor. No estoy hablando en concreto solo de caraítas, pueden ser otros judíos, pero nosotros debemos darles ese mensaje, para que verdaderamente podamos decir que son nuestros hermanos al 100%, porque si no ahora hemos quedado un poco como primos también. ¿Sabéis que el Papa precisamente está hablando mucho de los hermanos judíos? Es una trampa, Hablar de hermanos judíos sin más es una trampa para llevarnos al ecumenismo. Bueno, para llevar a todos al ecumenismo. Nuestros verdaderos hermanos siempre van a ser aquellos que acepten a Jesús como el Mesías. Y van a ser aquellos que estén en consonancia perfecta con a la ley y al testimonio. Si no, no son nuestros hermanos. Podemos quererlos mucho, pero no son nuestros hermanos en la fe.
Pero Dios tiene un pueblo aún en todas partes. Entre ellos, muchos que no han conocido la verdad van a ser salvos, gracias a Dios. Pero ahora ya va siendo el momento en que toda esta gente conozca la verdad total, para que puedan ser declarados pueblo de Dios y ser salvos. Me voy a detener prácticamente aquí porque supongo que ya debéis querer terminar, ¿no? ¿Sí? ¿Es el horario que tenéis previsto? ¿No? ¿O queréis prolongar un poco más? Es que no lo sé, voy perdido de horario, ¿eh? ¿Cuánto falta para Bueno, el tema lo vamos a continuar en la tarde, por eso os lo digo. ¿Queréis deteneros ahora o queréis hacer un poquito más? Avanzamos un poquito más, porque ahora vienen unas lecturas para clarificar algo que nunca he podido leer en ningún lugar donde he presentado el tema. Y creo que vale la pena que lo sepáis. Podemos estar unos 20 minutos, media hora, ¿sí? Sí. No hay peligro para los niños que se mueran de hambre por el suelo, caídos, ni nadie, ¿no? Bueno, no, es que me salen mal por ellos también, pobrecito. Lo que tenéis aquí delante es un calendario bíblico hebreo y está hecho por Michael Rood y está basado en los canaítas. Michael Rood es un señor del que estuvimos hablando en las conferencias. Es un judío mesiánico, no es adventista, conoció a Ron Wyatt, quien descubrió el Arca de Noé y tantas cosas más, pero él no ha aceptado la inspiración de Ellen White como profetisa, aunque guarda el sábado, y algunos detalles que también tiene equivocados. Él fue la persona que, con sus últimos métodos de cámaras subacuáticas, se dirigió al Mar Rojo a buscar precisamente los hallazgos de Ron Wyatt de las ruedas de carros de Faraón, que aún están allí, que Ron Wyatt demostró, y él se ha ido expresamente a ese lugar porque dispone de buen capital y ha podido hacer inmersiones y demostrar que aún están allí. Y ya sabéis que en noviembre, si Dios quiere, estaremos allí documentando otra rueda más que han encontrado en ese lugar. Si Dios quiere, allí estaremos. Y resulta que el señor Michael Rood, con esas ganas y afán tan propio de los judíos, buscó todo el tema del calendario. Y él también se dio cuenta que los judíos mayoritariamente siguen un calendario totalmente manipulado, no digo equivocado, manipulado en el error. Y yo no sé si estáis viendo algo aquí. ¿Qué os llama la atención de todo esto? La cosecha, la siembra. ¿Veis aquí? ¿Qué es? Trigo. ¿Es trigo? Trigo. ¿Esto es trigo? O cebada. Cebada. Es cebada. Y esto que veis aquí, en definitiva, ¿qué es? ¿Es de día? Orión. ¿Todo esto es de día o es de noche? Noche. De noche. ¿Y hay entonces el sol? No. Hay la luna. ¿Creéis que esto está puesto aquí porque sí, porque hace bonito? ¿En qué se basa el calendario auténtico, caraíta, judío, tal como le fue dado a Dios? ¿Y en qué más? ¿El año nuevo judío cuándo empieza? El 1 de enero y todos la mar de contentos y a emborracharse. Es el mes de Nisan, el primero es el mes de Nisan, luego tiene que ser antes por ahí el 20 de marzo. Es el mes de Aviv o Nisan, que es entre marzo y abril de nuestro calendario gregoriano, el que seguimos nosotros. Por tanto, el 1 de enero no hace falta que vayáis a saltar de alegría con serpatinas y cosas de estas, porque es absurdo, no es cuando en verdad empieza el año. Esto lo sigue el mundo, siguiendo la tradición que nos impusieron el Vaticano, y todos están contentos, ¿eh? Bueno, pues el auténtico calendario, el año nuevo empieza en Aviv, concretamente en un día, ¿sabéis cuál? Sí, ¿no? Pascua. Pascua es año nuevo. Y resulta que hay algo curioso. Esto, que es cebada, ¿la veis de qué color está? ¿Está cómo?
¿Cómo la describiríais? Ahora sois poetas. Madura. ¿Cómo? Madura. Madura. En palabras más poéticas, ¿en qué colorido lo pintaríais? Amarilla. Un poco más poético que el amarillo. Dorado, ¿no? Claro, es un color así dorado, tipo oro. Y la luna, ¿por qué veis que está así, como luna nueva? Luna nueva es precisamente lo que tantas veces se dice. Si miráis una uña de nuestro dedo, la parte externa, lo que hace esta media circunferencia del final, sería precisamente la luna nueva. Cuando hay gente que cree que la luna nueva es cuando está llena. No, no, eso no es luna nueva, ¿eh? Luna nueva es cuando se manifiesta después de una oscuridad, ¡pam!, ese trocito de luna iluminada. ¿Sabéis cómo sabían ellos cuándo era año nuevo? Vamos a clarificar esto, hermanos, porque es vital, ¿eh? No es una bobada o una cosa de antes, es algo que nosotros debemos conocer si queremos saber cuándo vendrá Jesús. Sí, sí, si queremos saber cuándo vendrá Jesús, tal cual suena, ¿eh? Oh, he dicho un sacrilegio. Pues no, vais a ver que no. Resulta que los judíos tenían una tradición impuesta para saber cuándo era Año Nuevo. Imaginaos que esto es Jerusalén, ¿vale? Y hay un campo de cebada. Y había un señor que no hacía nada más que quedarse ante el campo de cebada mirándolo. ¿Sí? Y cuando la cebada, en ese mes de Abib, se doraba, era un factor determinante para decir que empezaba Año Nuevo. Es curioso, ¿eh? O sea, no era solo cuestión del sol, que si no... No, no, la cebada. Pero es que no era el único factor. Resulta que ese señor, mientras miraba la cebada, por la noche, debía estar mirando el cielo. O sea, miraba arriba, abajo, abajo, arriba. ¿Recordáis lo que dijimos en las conferencias de lo que es arriba es abajo? La voluntad de Dios como en los cielos, así también en la tierra. Pues aquí pasaba lo mismo. Y resulta que cuando miraba al cielo, no aparecía siempre al instante cuando esto estaba dorado la luna nueva, sino que podía tardar más o menos. En el momento en que la luna se mostraba así, oficialmente se tocaban los cuernos, el shofar, y se declaraba oficialmente Año Nuevo, con lo cual los años podían oscilar en días. Tened esto presente. Por eso, si vosotros le pedís a un caraíta, como hicimos nosotros, escribirles y decirles, por favor, ¿nos puedes decir cuándo empezará el año que viene? ¿Tenéis calendarios del año que viene? No, no podemos. Claro, si tú piensas, ¿cómo que no? Si yo estoy acostumbrado a que cojo una agenda, un almanaque, y veo los años que van a empezar hasta el 2000 no sé cuántos, 30 y pico, 40 y pico, no importa, puedo saberlo. ¿Ah? ¿Y por qué ellos no? Porque el calendario gregoriano tiene unas bases estipuladas que son falsas y son unas aproximaciones que más o menos se hicieron para determinar siempre las cosas igual. Pero en el calendario divino las cosas no funcionan así. Debes estar velando, velando. ¿Entendéis? ¿Qué diferencia? Pues resulta que en esos momentos declaraban Año Nuevo y empezaba la Pascua. Bueno, Cambiaba de color la cebada se doraba. ¿Estaba preparada para qué? Para la siega. La siega, la cosecha. ¿Os dais cuenta de la significación? ¿Sabéis que en la Biblia la luna también es significación de Jesús? No solo el sol. Si lo buscáis en textos bíblicos lo podréis ver. Pues bueno, cuando se cumpla el año 6000, no va a ser el año 6000 según nuestro calendario gregoriano,
sino va a ser el año 6000 según esto. Pero ahora entenderéis por qué cuando cogéis vuestras Biblias, ¿las tenéis a mano? Buscad un texto. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer el famoso texto que todas las personas que no quieren profundizar un poco más allá se cierran en banda y lo utilizan para decir que no se puede saber cuándo va a volver Jesús. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces no podemos saberlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabéis que Elena White escribe al respecto, y lo encontraréis en nuestras temáticas, casi 40 temas dedicados a hay fecha para el retorno de Cristo, donde en el mismo conflicto de los siglos escribe cómo los pioneros adventistas habían podido demostrar que este texto no quiere decir esto, que ahora entendemos, y que ya entendían esos cristianos de esa época, y que está equivocado? Lo que está equivocado no es el texto, es la interpretación sobre el texto. Muy fácil. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Primero de todo, ¿Jesús puede saber cuándo es el momento de su venida o no? ¿Y por qué dice que no? ¿Cómo explicamos eso? ¡Hala! Un compromiso. ¿Cómo explicamos esto? Jesús, cuando cita estas palabras, las cita como hombre o como Dios. Como hombre. Como hombre. Estaba en la tierra como hombre. Y solo fulgura su divinidad en unos pocos momentos en concreto, ¿verdad? ¿En qué momentos? ¿Lo recordáis? En la transfiguración. Cuando echa a los mercaderes del templo, también. En la cruz. No más. Él cuando habla esto, todo lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice que como hombre no podía saberlo, pero dice que los ángeles tampoco. Si habéis pensado un poco en estos 6000 años de historia que hemos determinado que viene Jesús según los textos bíblicos, y aún veremos más, nos damos cuenta que nos viene enseguida un concepto a la cabeza. Si sé cuándo empieza todo, puedo empezar a contabilizar años y me va a llevar a los 6000 años. Voy a saber cuándo va a volver Jesús, ¿no? Es lógico pensar esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Y los ángeles no saben el momento en que empezó el calendario nuestro a contabilizarse los 6000 años? Sí. ¿Y cómo no saben lo que dice aquí el momento del retorno de Cristo? ¿Son tontos los ángeles? Claro que lo saben. Pero aquí nos está diciendo mes y año o día y hora. Día y hora. ¿Ah? ¿Y por qué no se puede saber día y hora? Pues muy fácil. ¿Qué nos dice la Biblia que va a suceder, y el espíritu de profecía, antes del retorno de Cristo? ¿No habrá un año entero de plagas? ¿No dice que las potencias del cielo serán conmovidas? ¿No dice que los pastos van a ser arrasados y las bestias no podrán comer? ¿Y alguien se cree que en esos momentos en que el pueblo de Dios estará siendo perseguido, escondiéndose en las montañas, los que queden vivos, algunos se parará en Jerusalén, que estará hecha polvo, y se va a parar allí delante de un campo de cebada a mirar cuándo se dora una espiga y cuándo aparece luna nueva, cuando el sol y la luna irán como locos, cuando no habrá ni cebada? No se podrá determinar humanamente el día y la hora para el comienzo de año nuevo, para el año 6000, por estas circunstancias. ¿Cómo cambian las cosas cuando sabemos un poco de historia, verdad? ¿Cómo cambia? Por tanto, hermanos, que nadie os diga que no podemos saber el año en que Cristo volverá, incluso el mes, porque eso es falso. Y Ellen White dijo exactamente lo mismo. ¿Y por qué esas citas de Ellen White que dicen esto se pasan a la torera?
y se quieren coger solo aquellas que dicen no podemos decir que en 5, 10, 20 años, etcétera, etcétera. ¿Por qué nadie mira esas citas de Ellen White que aclaran que ella hacía mención a la prolongación del término de la profecía de los 2300 días? ¿Por qué nadie aclara eso? Cuando eso es lo que ella tuvo que escribir años después para aclarar a qué hacía referencia a lo que ella dijo. ¿Cómo cambian las cosas? Pues hermanos, podemos saber cuándo vuelve Jesús, y lo sabemos. ¿Queréis saber cuándo viene Jesús? ¿O os importa un bledo? ¿Para qué vive el cristiano? ¿No vive para estar con el encuentro con su Dios? Es cierto que igual ahora a mí me coge un patatús y me quedo aquí tieso y no veo la segunda venida de Jesús en vida. Pero ¿y si eso no me sucede? Y aunque me sucediera, ¿no he de avisar a los demás como hizo Noé, que quedaba un margen de años en concreto para que se preparen? ¿Me lo voy a callar? Pues vaya amor tengo para la gente de la calle, del mundo y de los hermanos. ¿Por qué creéis que Miller dijo el año? ¿Porque se volvió loco? Porque él sabía que este texto, Mateo 24:36, no se podía aplicar como entienden la mayor parte de cristianos y adventistas, por desgracia. Y no fue el único. ¿Habéis oído hablar de José Wolf? ¿Os suena de algo José Wolf? Está en el conflicto de los siglos. Un judío converso al cristianismo, una eminencia intelectual impresionante, utilizado por Dios y pregonando también el momento del retorno de Cristo y echando por tierra todos aquellos que decían que no se podía saber. Pues hermanos, tenemos un problema si rechazamos este mensaje, porque esto no es ciencia ficción ni es una obra satánica, es lo que Dios nos dejó registrado aquí y en los libros de Ellen White. ¿Vamos a desechar eso porque nos interesa más decir que no? Nos va a salvar el conocimiento de la verdad, no el rechazo del conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero no dice solo por eso, sino por haber rechazado el conocimiento. O sea que ha tenido la oportunidad de saber, y lo coge y lo desprecia. Además, la cuestión esta del día y hora, ¿sabíais que es un hebraísmo que también implica otra cosa? Que tenía que ver con el esposo, la esposa y el padre del novio, que era cuando decretaba el padre, decía, pues vale, ya puedes ir a buscar a la novia, y eso los demás no lo sabían. Imaginaos cómo cambian las cosas cuando sabemos eso. ¿Por qué aún hay gente que se empeña en negar la verdad? Bueno, quizás me he alargado con toda esta explicación y no he entrado a leer esto. Lo dejamos aquí y luego seguimos con la lectura de esto y después terminamos de profundizar más. ¿Hasta qué hora tenemos por la tarde? ¿Hay alguna hora en concreto? ¿No? Bueno, pues hacemos ahora la pausa. Vamos a cerrar la mañana con una oración. Nos pondremos de rodillas todos los que podáis y queráis. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque fuiste iluminando a muchos hombres a través de la historia. Y lo único que te queremos pedir es que rompas nuestro orgullo, nuestro maldito orgullo, que tantas veces nos hace creer superiores a los demás. Ayúdanos, Señor, a no rechazar tu mensaje, tu verdad para este último tiempo y a prepararnos. Esta tarde podremos ver cuándo vas a volver, Señor, cuándo vendrás a buscarnos con tu Hijo. Y queremos estar listos para ese momento, aunque quizás no lleguemos a él vivos, pero que no por esto callemos y anunciemos la verdad de este mundo que está a punto de perecer. Ayúdanos, Señor, a serte fieles hasta el final, pase lo que pase, y que nada ni nadie nos aparte de tu corona que tienes para nosotros, Señor, y que finalmente pondremos a los pies de Cristo, porque es el merecedor absolutamente de todo. Gracias por todo, Señor. Perdona nuestros pecados
bendícenos en tu santo día, en el día del recuerdo de tu retorno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.